Hey, ¿qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Muchas gracias por acompañarme en otro video más de esta serie que estamos haciendo de dibujar elementos y texturas en Procreate. Y pues hoy nos toca seguir con la vegetación y hoy sí vamos a hacer un arbolito tipo caricatura. Y vamos a ver también un poquito de textura y follaje y pasto y ese tipo de cosas, lo suficiente como para poder completar este arbolito. Entonces aquí estoy trazando con mi aerógrafo extra suave y con color negro, negro puro, negro absoluto, y los voy a dejar con un speed painting de esto hasta que lleguemos a la siguiente etapa para que no se nos haga tan largo el video. Pues listo, ya nos quedó el boceto y ahora voy a tomar mi pincel de tinta seca y voy a empezar a delinear el arbolito. No es necesario que nos quede perfectamente parejito ni 100% fiel a lo que hicimos como boceto, sería lo recomendable. Y voy a tratar de cerrar todas las uniones, voy a tratar que no me queden líneas más tenues que otras para que cuando pueda hacer el relleno de color pues no se me escape el color para otro lado, ¿ok? Entonces nuevamente los dejo con un speed paint y seguimos en la siguiente etapa. Pues listo amigos, ahí nos quedó, y si ustedes se fijan tengo el follaje o las hojas del árbol en una capa y lo que es el tronco en otra capa, y esto lo hice por este motivo. Voy a quitar la capa esa del follaje y voy a abrir una capa por encima de la del tronco y la voy a rellenar completamente de este color café. Ahora esa capa de color la voy a poner como máscara de capa y así hago que el delineado del tronco se ponga de color café. Y nuevamente voy a hacer lo mismo con la copa del árbol y voy a rellenar una capa por encima en color verde
y voy a ponerla también como máscara de capa para que el delineado de la copa del árbol se quede en color verde, y así sigo teniendo mis dos capas por separado y cada una en su color. Ahora lo que voy a hacer va a ser rellenar la copa del árbol. Si te marca por fuera de lo que quieres, simplemente desliza la pluma hacia la izquierda y te va a restringir o a reducir el área sobre la cual estás rellenando. Ahí nos faltó rellenar de aquel lado porque esas líneas estaban cerradas, pero no pasa nada, simplemente arrastramos hacia esa área y se rellena. Ahora voy a duplicar esta capa y esta capa la voy a poner por debajo del tronco porque vamos a hacer algo interesante. Ok, entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos ahora a rellenar el tronco. Voy a elegir este color café un poquito más clarito y voy a empezar a ponerlo por aquí. Misma situación, ¿qué está pasando aquí? Posiblemente me quedaron algunas líneas muy tenues o posiblemente me quedaron líneas abiertas sin querer queriendo. Entonces lo que voy a hacer va a ser repasar el contorno del árbol y ahora sí rellenar. Otra forma de hacerlo sería duplicar la capa del delineado del árbol para que se hicieran más gruesas las líneas y me pudiera, digamos, que cerrar automáticamente por saturación del color. Pero voy a preferir mejor darle otra pasadita al delineado con el mismo color café del delineado, que simplemente hago una muestra de ese color café para no variar en los colores y voy a empezar a delinear. Listo, ya que tengo bien cerrado el delineado, ahora sí lo voy a rellenar y ya me quedó ahí bien relleno todo el delineado del tronco. Y voy a agarrar este color café un poquito más clarito para hacer lo que sería la madera descubierta, la madera desnuda de ese nudo del tronco. Entonces ya tengo ahí todas mis capas. Y ahora yo quería modificar el color de otra área, pero hice una modificación en esta capa y es algo que nos pasa muy seguido, que elegimos capas que no son las que con las que debemos de trabajar. En este caso hice una selección automática del tronco y me fui a la capa de arriba, a la capa de la copa del árbol, y voy a empezar a borrar para que el tronco se pueda ver a través de esa capa, ¿no? Ahora, obviamente también hubieron áreas de la copa del árbol que borré y que no debía haber borrado. Ok, aquí estoy abriendo una capa por debajo de todo y voy a elegir un color verde bien oscuro, y lo que voy a hacer es darle una pintadita por la parte de abajo, sobre todo ahí donde veo que hay muchos huequitos, muchos puntitos blancos en mi delineado, y esto pues únicamente para darle un poquito más de continuidad a la línea. Ok, aquí ya está relleno. Entonces esta capa
que es la que tengo invisible, es la que quiero cambiar de color, pero me dice que la capa está oculta y obviamente es porque la tengo desmarcada. La voy a marcar para que la capa esté visible y quiero cambiarla de color, pero no voy a poder observar qué color es el que estoy cambiando si no quito la visibilidad de la capa de encima. No pasa nada, hasta el momento todo puede tener solución. Me voy a tono, saturación y brillo, lo aplico por capa y empiezo a mover ahí los valores, pero como les decía hace un momento, no voy a ver nunca en qué color lo estoy aplicando. Ahí se ve la capa que está en color morado, sin embargo no la puedo ver porque todavía tengo activada la capa de arriba, que es exactamente igual a la capa que está por detrás del tronco del árbol. Entonces para esto vamos a borrar un poquito esta área. No pude seleccionarla de forma automática porque también tenía áreas abiertas, entonces lo que tuve que hacer fue borrar manualmente, y nuevamente los voy a dejar con el speed painting de este proceso para que vean cómo lo hice. Listo, pues ahí ya está borrado, pero ahora vamos a corregir en la capa de arriba, la capa del follaje del árbol, de la copa del árbol, esa área que quedó ahí, que borramos accidentalmente, y lo único que voy a hacer va a ser rellenarla manualmente, volver a colocar ahí ese follaje que yo quería que tapara la parte superior del tronco del árbol. Y nuevamente voy a volver a delinear haciendo un muestreo del mismo color del delineado de la copa. Y hasta eso tuvo su ventaja haber borrado sobre esa parte morada que les decía hace rato, haberlo borrado manualmente, porque también pude hacer visible el delineado de la copa del árbol, que al borrarlo automáticamente pues no... Vaya, nos dejaba esas líneas del delineado como líneas blancas. Entonces estuvo bien que lo hiciéramos de esta manera. Ahora sí voy a cambiarle el color por un verde azulado muy oscuro. Y pues ya fusioné la capa de hasta mero arriba con la capa intermedia, que era la capa del tronco, y dejé únicamente pendiente de fusionar la capa que sería el fondo del follaje del árbol. Voy a abrir una capa hasta mero arriba como máscara de recorte y la voy a poner en modo de superposición, y aquí voy a buscar un color lila, rosado más o menos. Voy a buscar un pincel que me dé un poquito de textura medio acuarelada, y para esto voy a utilizar un pincel que viene por defecto en Procreate, que puede ser este del Spectra, que me gusta bastante.
el Spectra y el otro que se llama Sasafras o Sasafras, no sé cómo se pronuncia. No le veo acento por ningún lado, entonces no sé cómo se pronuncia, pero bueno, aquí estoy viendo que el color que elegí es muy claro y para poder hacer las sombras necesito un color un tanto más oscuro. Entonces este color de aquí ya me gustó, ya está bastante más agradable cómo van quedando esas sombras. Aquí el problema es que no podemos despegar el lápiz de la pantalla porque cuando lo despegamos y lo volvemos a apoyar, pues nos hace ahí una superposición de colores haciendo que se vea más oscuro en unas áreas que en otras. Entonces trata de hacerlo de modo que no despegues el lápiz de la pantalla. Y aquí es precisamente lo que estoy haciendo y los dejo con el proceso acelerado del sombreado del tronco y parte de la copa del árbol. Listo amigos, y ahora lo que vamos a hacer es sobre la misma capa voy a agarrar un color amarillo muy suavecito, casi apastelado, y vamos a darle una pasadita por el borde del árbol para hacerle unos brillos. Misma situación, como estamos trabajando con el mismo pincel, traten de no despegarlo para que no les haga superposiciones de colores y se vea más saturado en un lado que en otro. Bueno, pues ahí quedaron ya nuestras sombras y nuestras luces base. Y lo que vamos a hacer a continuación va a ser fusionar esas capas. Voy a abrir una capa nuevamente por encima. Y creo que esta capa mejor la voy a poner aquí detrás de esto que acabamos de hacer. También la voy a poner en superposición. La voy a poner como máscara de recorte. Y ahora voy a agarrar un color negro, negro absoluto. Y vamos a darle una pasadita a lo que sería este fondo del follaje del árbol, de la copa del árbol. Una pasadita nada más, tratando de encimarlo de forma gradual para que se vaya viendo que también hay zonas más oscuras y zonas más claras dentro del fondo del árbol. Esto ya lo tengo y ya está fusionado. Ahora sí, voy a abrir una capa nueva por encima de todo. La pongo como máscara de recorte. Y la voy a poner nuevamente en modo superposición. Si se fijan, prácticamente todas las capas que estamos agarrando son en modo superposición. Voy a intentar darle algo de textura al árbol con este mismo pincel. Pero de momento como que no me está gustando mucho cómo está quedando. Los trazos se ven sucios. Y entonces mejor vamos a optar por hacer una cosa diferente.
Um, Creo que lo que más nos podría ayudar sería borrar esto, y voy a agarrar ese pincel que creo que lo descargué de internet, pero de cualquier manera ustedes pueden utilizar cualquier pincel que pueda hacer manchitas. Dentro de Procreate, de los que vienen ya por defecto, pueden irse al apartado de aerosoles. Si hay unas manchas por ahí de aerosol, lo único que tendrían que hacer pues sería reducir el tamaño del pincel y a lo mejor tal vez aplicar un desenfoque gaussiano cuando hayan terminado de aplicar estos manchones. Recuerden que para que no se manche por fuera del delineado de la silueta del árbol, es importante activar la máscara de capa. Ahora voy a utilizar el mismo pincel, pero voy a agarrar un color negro. Igualmente este color negro no me está gustando cómo está quedando, porque se ve demasiado, aunque el árbol es de caricatura, pues se ve demasiado artificial con tanto negro. Entonces mejor vamos a utilizar un azul, que creo que se acopla un poquito mejor a las sombras, y voy a empezar a pasarlo también igualmente por todas las áreas de sombra. Incluso voy a pasarlo también sobre el tronco, ya que esto me daría un poquito el efecto de cómo las luces y las sombras rebotan en el tronco del árbol y cómo dejan estos puntitos de luz y de sombra. Pues esto pasa pues obviamente por donde la luz se filtra a través de la copa del árbol, ¿no? Listo, ya quedó. Entonces ahora voy a utilizar otro pincel, que este sí que viene por defecto en Procreate, que se llama Snow Gum, y realmente son como una serie de hojitas. Entonces voy a muestrear eh, el color verde del árbol y voy a empezar a aplicar las hojitas. Aquí ya no hice una máscara de capa, porque es importante que esas hojitas las dejemos abiertas, como una textura que va a ir por encima del árbol y que puede salirse de los límites, y esto va a ayudar a quitarle rigidez a la copa del árbol. Y también es importante que lo dejemos en una capa aparte, porque así lo podemos mover y lo podemos ajustar para que no se nos vaya tan fuera de la copa del árbol, sino que simplemente esté ahí como flotando, como hojitas sueltas, esas hojitas rebeldes que no se adaptan tanto a la copa del árbol y que siempre sobresalen un poquito. Entonces voy a seguir haciendo esto, y ese mismo proceso lo voy a repetir en la capa donde tenemos el fondo del árbol, pero obviamente con un color más oscuro. Listo, ya que tenemos esto, voy a hacer también otra textura, que va a ser con otro pincel que también creo que viene por defecto en Procreate, ahorita lo van a ver, que se llama no, es el mismo que había descargado, pero les digo, vuelven a utilizar cualquier pincel de los que vengan ahí como que de manchitas de aerosol, y también lo van a poder hacer. Y lo que quiero es hacer como una especie de hojas de enredadera que caen por ahí sobre la copa del árbol y detrás de la copa del árbol, para darle el efecto como que es un árbol de bosque o de bosque húmedo, y generalmente pues hay otro tipo de plantas adheridas a la copa del árbol o al mismo tronco, y pues le dan un poquito más de riqueza visual. Incluso por ejemplo, si quisiéramos hacer, en vez de este tipo de árboles, si quisiéramos hacer por ejemplo un sauce llorón, nos vendría muy bien este tipo de pincel.
Listo, ahí ya quedó, ya están las capas fusionadas, entonces voy a abrir una capa nueva por encima de esa, también la voy a poner como máscara de recorte y la voy a poner en modo multiplicar. Vamos a ver qué nos hace en esta forma de multiplicar. Quiero agarrar un color rojo, un rojo oscuro, y voy a agarrar mi pincel de tinta seca, y con esto lo que voy a hacer es una textura sobre el tronco del árbol. Voy a intentar hacer como una especie de cross hatching, pero a puras líneas, sin tratar de cruzar tanto, y voy a intentar de seguir el volumen del árbol, es decir, no van a ser líneas rectas, sino que van a ser líneas curvas. Al mismo tiempo que esta textura se ve interesante, nos ayuda a darle volumen al árbol, a que se vea que esa parte es una curva y no es solamente un dibujo totalmente plano sobre el lienzo de Procreate. Este mismo proceso lo voy a repetir en otra capa más, pero con un color claro, y para eso me voy a crear otra capa nuevamente, pero en modo superponer o superposición, y voy a elegir un color más claro, tal vez un amarillo o un blanco, para poder hacer este mismo tipo de líneas sobre el tronco. Los dejo con el proceso acelerado y seguimos un ratito. Listo, pues ahí quedó. Pero ahora necesitamos alguna base donde el árbol pueda estar puesto, obviamente. Y vamos a hacerle esta base. Y lo que voy a hacer es ir poniendo capa tras capa, no hacia adelante, sino hacia abajo,
para ir haciendo una superposición, y para esto voy a agarrar mi pincel de tinta seca nuevamente, y lo único que voy a empezar a hacer va a ser trazos, ya que cuando suelto este pincel me hace como esta especie de punta de lanza que se ve muy bien para hacer un pasto, si ustedes quieren, o para hacer hierba, también de este mismo estilo, de estilo ilustración, como tipo ilustración infantil, que creo que queda muy bien con el árbol que acabamos de hacer. Entonces los voy a dejar nuevamente con el proceso acelerado, y ustedes pueden hacerlo en una sola capa si quieren, pero a mí me gusta hacerlo de esta manera. Así que pueden reducirle la velocidad al video, o pueden verlo en velocidad normal o irlo pausando, y yo los dejo nuevamente con el proceso acelerado y regreso con ustedes en un ratito. Pues ya quedó, y ahora lo único que me queda es modificar el fondo. Vamos a cambiarle el color al fondo, y voy a ir probando entre distintos colores y distintas saturaciones para ir viendo más o menos dónde me gusta, de modo que se vea más o menos natural, pero que también destaque la figura del árbol, que en este caso este árbol pues es nuestro personaje central de esta ilustración, no tanto el pasto y no tanto el fondo, sino el árbol en sí. Entonces voy a ir probando distintos colores y distintas saturaciones, y también lo que voy a hacer va a ser agregarle unas nubes que también van a poder ver por aquí, porque es un pincel que viene por defecto en Procreate, no necesitan descargar ningún pincel en especial. Y voy a empezar a ponerle unas nubes, y a esas mismas nubes voy a irle poniendo toquecitos de color para ir a hacer unas nubes como tipo de atardecer entre lilas y naranjas y amarillos y blancos. Entonces quiero que las vean, y pues yo los voy a dejar por aquí nuevamente. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, déjenmelo en los comentarios. Muchísimas gracias por acompañarme en otro video. Denle like si les gustó, suscríbanse, que es completamente gratis, y con eso ustedes me dejan saber que les gusta este tipo de contenido, y si este contenido les sirve y quisieran ver más videos tutoriales sobre Procreate y distintos tipos de ilustración que podemos hacer, no se les olvide activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos que vamos a estar sacando por aquí, sobre todo de esta primera serie. Cuídense mucho,
Un abrazo y nos vemos en el siguiente. Bye bye.